Hola queridos amigos, el día de hoy estamos celebrando a San Pío de Pietrelcina, un gran santo del siglo pasado. Y bueno, quisiera aprovechar su vida para darles 5 consejos que podrían ayudar en la vida de santidad, desde la vida de este gran santo. Primero, para ser santo es importantísimo e indispensable un amor muy profundo a la Eucaristía. El Padre Pío tenía una forma de celebrar verdaderamente profunda. Incluso dicen que llegaban a durar hasta 3 horas sus misas. Sí, 3 horas. A veces por eso le restringían celebrar en público, pero los fieles asistían a sus misas aunque duraran mucho. No tenían problema en eso porque lo hacía con una devoción. A veces se quedaba 20 minutos, media hora en la consagración porque contemplaba el misterio de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Su amor era muy profundo hacia Cristo Eucaristía, al grado que Cristo le compartió algo que le dolía en su corazón. En un momento, cuando estaba revistiéndose en la sacristía, dice que tuvo una visión, Cristo en la cruz. Y de repente Cristo volteó en sentido opuesto al Padre Pío y vio a muchos sacerdotes celebrando la Santa Eucaristía. Después volteó a ver al Padre Pío y moviendo la cabeza con mucha tristeza le dijo, carniceros. Le compartió ese dolor de Cristo. Cuando los sacerdotes olvidamos que a quien tenemos en las manos es a Cristo, es a Dios, cuando lo tratamos como un simple pedazo de carne, verdaderamente eso lastima el corazón de Cristo. Es importante que los sacerdotes no olvidemos que actuamos en la persona de Cristo en la Eucaristía y que verdaderamente debemos amar a Cristo profundamente y que nuestras manos deben tocarlo con toda reverencia, con todo amor, con toda piedad, porque es Dios mismo el que está en nuestras manos. Que no seamos incluidos entre ese número de carniceros. Y fieles, pues pedir mucho por los pastores para que verdaderamente tengamos un amor cada vez más profundo a la Eucaristía. Otro elemento muy importante que nos enseña el Padre Pío, el arrepentimiento. Él se pasaba horas y horas en el confesionario. Él sabía la importancia de la confesión. Él sabía que la raíz de todos los males en el mundo era el pecado y entonces él luchó fuertemente contra el pecado y sobre todo movía mucho a los fieles al arrepentimiento. No era alguien que le decía a la gente, sí, está bien lo que tú haces, anda, sigue igual. No, 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 verdaderamente los confrontaba porque velaba por la salvación de su alma y sabía que el pecado era algo terrible. Entonces él nunca se dio al pecado y por eso el demonio lo odiaba, lo golpeaba constantemente. Dicen incluso que hasta le borraba sus cartas, entonces el Padre Pío les ponía agua bendita para que apareciera el texto. Pero él estaba convencido de que el arrepentimiento era indispensable para la salvación de las almas y tenía un gran celo. De hecho, cuando le prohibieron confesar, él tenía un dolor grandísimo en su corazón. Y también era alguien que se preparaba para la confesión. Me dice un hermano sacerdote que cuando fue a visitar el lugar donde vivió el Padre Pío, entraron a su habitación, que la tienen como museo, y decía, tenía muchos libros de teología moral. Tantas horas en el confesionario iban precedidas de horas de estudio. Verdaderamente se formaba porque veía la importancia del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Otro elemento necesario para la santidad. Tercero, obediencia amorosa. Padre Pío siempre fue muy obediente. A pesar de las injusticias fue obediente. Se habla de cierta persecución contra el Padre Pío de algunos miembros de la iglesia. Recordar que somos pecadores, pero Cristo veía la santidad el Padre Pío veía la santidad de la iglesia en Cristo, no en las personas, y siempre fue obediente. Y también es cierto que algunas medidas de la iglesia fueron de prudencia. ¿Por qué? Se corría el riesgo de que se diera un fanatismo en torno al Padre Pío por la santidad que tenía, entonces que lo pues prácticamente veneraran en vida. De hecho, no permitían que se lo llevaran. En una ocasión que fueron los visitadores a quererlo llevar, la gente casi lo lincha, perdón, a los visitadores. No querían que se los llevara. Entonces, cuando iban a lincharlo, Padre Pío se puso en cruz en el piso en medio de ellos y les dijo a la gente, para hacerles daño a ellos, tienen que pasar por encima de mí. Aunque pudiera no estar de acuerdo con ciertas decisiones, él siempre era obediente. De hecho, alguno de sus amigos cercanos, pues movido por el cariño que le tenía, escribió un libro en contra de algunos miembros de la iglesia y le llamó a este libro Los anticristos de la iglesia de Cristo. Cuando el Padre Pío se enteró, se enojó muchísimo, se enojó bastante, lo regañó muy fuerte, le dijo, pequeño demonio, ¿quién te ha hecho juez de los ministros de la iglesia? ¿Quién te ha hecho juez de tu iglesia? Aunque no estuviera de acuerdo el Padre Pío con ciertas decisiones, él obedecía, él ofrecía, y eso verdaderamente lo llevó a la santidad. Entonces, a veces juzgamos con mucha dureza a nuestra iglesia y a veces sin conocimiento de causa.
o a veces sin caridad, aunque tengamos razón. Entonces es importante aprender del Padre Pío esa obediencia amorosa hacia la iglesia, ese respeto. Y él se dio cuenta que con su obediencia, su sacrificio, su oración, lograba más que con las críticas. Otro elemento, cuarto, muy importante, una caridad eficaz. Para hacer caridad hay que ser eficaces. No basta solamente con las buenas intenciones, no, hay que hacer bien la caridad. Y él se dedicó a construir un hospital para enfermos. Pero él dijo, este hospital tiene que ser de los mejores. Debe tener la mejor tecnología con los mejores médicos, porque los pobres necesitan la mejor atención. Entonces no solo fue una bonita intención de hacer algo por los pobres, fue una intención que se concretó en algo bien hecho, bien realizado. O sea, su hospital fue bien hecho, fue de lo mejor. Fue algo de caridad, él así lo quiso, él así lo buscó, entonces nos enseñó, sí, para ser santo hay que vivir la caridad, pero una caridad eficaz. Y la sabiduría de Cristo, la sabiduría de Dios es la que nos permitirá llevar esta caridad de manera adecuada. Y finalmente, importantísimo, importantísimo. Todos estos elementos son muy importantes, no los dije en orden de importancia, pero no puede faltar la cruz. El Padre Pío vivió la cruz de una manera muy profunda. En algún momento de su vida le dijo a Dios, Señor, aquel sufrimiento que tú tengas dispuesto para los demás, te pido que me lo des a mí para que se lo disminuyas a los demás. Su vida fue una constante cruz. De hecho, él narra en alguna de sus cartas que llegó un momento en que un extraño ser con una lanza filosa, él tenía esa visión mística que le clavaba el corazón y era un dolor grandísimo. Era un sufrimiento grandísimo, pero que Cristo lo sostuvo. Entonces sí, él recibió dolores muy grandes, pero lo hizo por la salvación de las almas, por compartir la cruz de Cristo, por ayudar a los demás en su salvación. Y verdaderamente ayudó a la salvación de muchos, al grado que tuvo los estigmas en las manos y en los pies, tuvo los signos de la cruz, fue crucificado con Cristo de alguna forma, por así decirlo, tenía un dolor en el costado. Entonces, él no renunció a la cruz. Hoy el mundo nos llama a renunciar a la cruz. Hoy el mundo nos pide las cosas fáciles. Incluso nos pide a los sacerdotes que demos permiso de pecar para que la vida sea más fácil. No, queridos hermanos. Lo dice San Agustín, los pastores no podemos enseñar lo que no enseña Cristo. Y Cristo enseña la cruz, no una vida bonita, no una vida tranquila. Pero en la cruz podemos encontrar la felicidad. En la cruz podemos encontrar la santidad, que es lo más importante. Y encontramos que la felicidad más grande es la de la vida eterna. Eso nos enseñó el Padre Pío. No hay vida eterna sin cruz, no hay santidad sin cruz. Y Cristo nos va a ayudar a llevarla. Por eso nos dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré consuelo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Él nos ayuda a cargar la cruz. No renunciemos a ella. Pidámosle al Señor que nos ayude a llevar esa cruz con amor, que nos dé un arrepentimiento sincero, que nos ayude a ser eficaces en la caridad y que nos dé un amor verdaderamente profundo por la Eucaristía. Pues queridos hermanos, pidamos la intercesión del Padre Pío para que podamos alcanzar la vida de santidad. Muchas gracias y les mando mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues te invito a que compartas esta reflexión. ¡Viva Cristo Rey!